Buenas tardes, queremos darle una muy cordial bienvenida a esta masterclass que se brinda en el marco de la Diplomatura en Derechos Humanos de la Universidad Austral, como una clase abierta a todo el público interesado en la Diplomatura en Derechos Humanos, por parte de una muy querida profesora, miembro además del Comité Científico de la Diplomatura en Derechos Humanos, y que la diplomatura dará comienzo dentro de un mes, el 7 de julio estará comenzando, así que todas las personas que estén interesadas, bueno, a través de haberse inscrito en esta clase podrán, si quieren, además recibir más información sobre la diplomatura. En esta tarde nos acompaña Fernando Toller, que es el director académico de la Diplomatura en Derechos Humanos de la Universidad Austral. Fernando Toller es, además del director de la diplomatura, es el director de la carrera de abogacía de la Universidad Austral y profesor en la diplomatura. Así que yo ahora le voy a ceder la palabra al doctor Toller para que él haga las veces de anfitrión, haga las presentaciones de nuestra profesora invitada y quede a cargo del desarrollo de esta clase y de las preguntas que ustedes tengan. Así que yo les agradezco mucho, mi nombre es Ignacio de Casas y también los estaré acompañando en el resto de la diplomatura a aquellos que se interesen y que quieran continuar con nosotros. Fernando, te cedo la palabra. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, María Carmelina, por haber aceptado esta invitación. Esta es la quinta edición de esta diplomatura y nos da muchísimo gusto lanzarla con esta masterclass con María Carmelina Londoño Lázaro, que es una excelente persona y una excelente jurista, como van a tener el gusto de disfrutar en un minuto. Entonces, María Carmelina estudió Derecho en la Universidad de La Sabana, en Bogotá, hizo el máster en Derecho en la University of Queensland, en Australia, en temas de Derecho Internacional, y una especialización en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca. Después tenemos el gran gusto de contarla como una de las graduadas en el doctorado en Derecho de la Universidad Austral, con una tesis extraordinaria sobre las prohibiciones de reiteración de violaciones, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, un libro espectacular que publicó Tirán Leblanc en Valencia, y que tuvo el gusto de que la juzgaran Eduardo Ferrer Magrego, actual presidente de la Corte Interamericana, Rodrigo Escobar Gil, que en ese momento era el vicepresidente de la Comisión Interamericana. O sea que estuvo en un tribunal muy acorde al sistema interamericano. Se ha especializado en derechos humanos y en derecho internacional, y es miembro fundador de la Academia Colombiana de Derecho Internacional y de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional, y a su vez miembro de la Asociación de Derecho Internacional y de la Asociación Americana de Estados Unidos de Derecho Internacional. O sea que está en todas las asociaciones y academias habidas por haber. Carmelina, además de tener 20 años de desarrollo académico en la Universidad de La Sabana, donde es directora de la maestría en Derecho Internacional y codirectora del grupo de investigación en el área, ha tenido la oportunidad increíble de ser viceministra de Relaciones Exteriores de Colombia, de su país, a cargo del tema de asuntos multilaterales, lo cual le ha dado la visión, además de lo académico, la visión práctica del derecho de los tratados, etcétera, negociando para su país las posiciones internacionales en distintos sistemas regionales y universal. Entonces, la verdad que espectacular esa experiencia, y después consultora en temas de derecho internacional y derechos humanos, y en temas de empresa y derechos humanos, se llama Business and Human Rights, que es una nueva área del derecho internacional de derechos humanos o del derecho internacional que se vino a agregar al derecho internacional de derechos humanos, derecho humanitario, derecho penal internacional, etcétera, un montón de cosas que tiene que ver con, digamos, y sobre todo el derecho internacional de derechos humanos. Ha dado este pequeño hijo que ahora nos va a contar un poco, pero que ha tenido un desarrollo extraordinario en los últimos, diría, 13, 14 años, en especial en los últimos 12 años, desde los principios rectores de 2011, que seguramente nos va a introducir al tema.
Entonces, es un área muy dinámica que está en Fieri, hay ya 3 versiones de un tratado internacional vinculante sobre el tema, y es un tema que va a dar muchísimo que hablar y muchísimo trabajo, así como los estudios jurídicos tienen área de compliance en materia penal, yo creo que va a haber pronto área de compliance en materia de derechos humanos en las grandes empresas y en los grandes despachos de abogados, y este tema de empresas y derechos humanos va a arrastrar hacia eso. Así que el tema es súper apasionante, ella nos va a hablar de la responsabilidad de los estados y de las empresas en el sistema interamericano de derechos humanos, cuál es la panorámica jurisprudencial del tema. El tema promete mucho, la ponente promete un montón, así que nada, los dejo con ella y a disfrutar la siguiente hora. Gracias, María Carmelina. Gracias, Fernando. Gracias a todos y a todas que los interesados en este tema. Tengo que decir que el título de entrada es provocador. O sea, si uno es un poquito ortodoxo en derecho internacional, puede llegar a decir que aquí hay un error en el enunciado, pero lo hice muy a propósito, justamente para generar algún interés en el tema que vamos a abordar esta tarde. Yo quería comentar 2 cosas que justifican que estemos juntos en este espacio, estos 45 minutos, esta hora que estaremos juntos, y es que todo lo que vamos a decir acá no lo puede decir ChatGPT. Hice la prueba, ¿no? Revisé en varias oportunidades, le pedí la misma información, le envié como 10 tipos de prompts distintos para que me diera estos resultados y no me los dio. O sea, todavía no nos puede reemplazar ChatGPT. Esta hora de verdad de compartir, de discutir, de debatir y de actualizarnos quizá todos los que están interesados en el trabajar o bien con derechos humanos o que asesoran empresas y que hoy se están dando cuenta que cada vez más tienen reclamos y exigencias en materia de derechos humanos. De manera que es un tema súper transversal, como decía Fernando hace un momento, muy de punta, digamos, muy de vanguardia, que viene desarrollándose no tan exponencialmente como la inteligencia artificial, pero por ahí va, ¿no? Andando muy rápido para lo que se esperaba hace unos pocos años y por lo tanto requiere una especial atención jurídica. Yo no voy a hacer muchos juicios hoy, yo quiero sobre todo, y por eso decía algunos elementos preliminares, ¿no? Quiero sobre todo proporcionar una especie de análisis preliminar de puntos de partida para que sea ya cada uno según su rol de abogado de empresa, según su rol de activista en derechos humanos, de trabajo en el sistema nacional, en la rama constitucional o en las áreas, digamos, internas que puedan llegar a requerir esta visión de derechos humanos, o para quienes trabajan en el derecho internacional de los derechos humanos y en particular en el sistema interamericano, que tengamos piezas de información analizadas, digamos, decantadas, bajo una lupa actual que, como digo, todavía la inteligencia artificial no nos la puede dar. Yo quería empezar por medir un poco el auditorio. Quiero medir el auditorio para que me ayuden a saber un poquito, conocerlos. Bueno, no los estoy viendo con este modelo de masterclass. Me pierdo la oportunidad de ver a cada uno de los participantes. No sé si son muchos o pocos, pero lo cierto es que quienes sean me pueden ayudar en este momento completando este pequeño forms. Parece largo porque aparecen como si fueran 12 preguntas porque en realidad la primera, las 6 primeras son una misma pregunta. Es si conoce un poco del sistema interamericano, sabe si esas funciones son o no son funciones de la Corte Interamericana. Es muy fácil, simplemente sí o no. ¿Es función de la Corte? Sí o no, cada una de esos primeros 6 preguntas. Y luego hay otras 6 preguntas que buscan también reconocer en el auditorio qué tan familiarizados están con el mundo de empresas y derechos humanos en el ámbito del sistema interamericano. ¿Bien? Entonces, sus planteamientos van a ser muy importantes
para mi inicio. Entonces, vamos a ver, un minutico, ¿no? No sé si ya todos pudieron tomar el screen y vamos a ver. Voy a dejar de compartir por un instante para poder ver sus respuestas. Entonces, aquí. Bueno, a ver, un minuto más. Logro algo de respuestas, un poquito más de respuestas. Lo cierto es que a pesar de que no hay tantísimas respuestas, ya es bien interesante ver que hay respuestas diversas. Entonces, creo que todos los que han participado sabemos que efectivamente una de las funciones de la Corte Interamericana es decidir si un Estado es responsable o no por las distintas obligaciones que ha contraído con la Convención Americana, y efectivamente todos estamos de acuerdo que puede emitir opiniones consultivas en relación con toda la interpretación tanto de la Convención como de otros tratados. Estamos totalmente de acuerdo. También estamos de acuerdo en que, vamos a ver, aquí empiezan a variar las cosas, emitir opiniones consultivas respecto de cualquier legislación interna de un Estado y la Convención. Sí se puede, esto es lo que hace justamente la Corte Interamericana cuando un Estado se lo pide, tiene que ser a petición de parte, pero sí se puede, es función de la Corte. Puede adoptar medidas provisionales, efectivamente, buscando que evitar daños irreparables. Bien, entonces estamos casi todos de acuerdo. Puede determinar reparaciones, todos estamos de acuerdo. Y ahora vienen un poco eso, las diferencias acá en el público que atiende, ¿no? ¿Puede la Corte declarar responsabilidad de las empresas privadas? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Puede ordenar reparaciones por violaciones a derechos humanos causadas por empresas privadas. De nuevo, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Y esto es justamente... Melina, me ¿Sí? preguntan si podés proyectar las respuestas. Si podés proyectar las respuestas. Sí, No sé, las puedo proyectar. si es complicado, déjalo y sigamos así. Sí puedo proyectarlas. La gente está curiosa. La gente está curiosa. Bueno. No será con nombre, ¿no? Son anónimas. Sí, están sin nombre. Bueno, entonces vamos a... Momento. Me corro acá. Vamos a proyectar respuestas. Un segundito. Vamos a ver si ahí... ¿Se ven ahí? Perfecto, sí, sí, perfecto. Bien, listo. Entonces, aquí estamos todos de acuerdo. Acá alguien agregó ahora una discrepancia. Aquí empezaron a aumentar las discrepancias, minoritarias, pero... Y hasta acá íbamos, en donde efectivamente hay algunas diferencias, ¿no? Sobre si la Corte puede o no declarar la responsabilidad de empresas privadas o ordenar reparaciones por las violaciones que hayan cometido empresas privadas. ¿Verdad? Acá está más interesante, ¿no? O sea, ¿esto es verdad o es mentira? Las empresas son las primeras encargadas de tener un comportamiento responsable en las actividades que realizan. Bueno, la mayoría dice que es verdad, pero no todos están convencidos, y de acuerdo con la Corte Interamericana, es verdad. De acuerdo con la Corte Interamericana, reiterado en los 3 últimos casos de empresas y derechos humanos, esto es así. Luego dice, las empresas deben adoptar por su cuenta medidas preventivas. Estamos todos de acuerdo.
impresionante, además que estén de acuerdo en que la Corte lo plantee, pero efectivamente así lo ha planteado. La idea de que las empresas deben tener procesos, ¿no?, de debida diligencia con el que se evalúen sus riesgos y con el que los que se responda, digamos, para mitigar y para proporcionar remedio a esas violaciones. También la gran mayoría entiende que es así lo ha dicho también la Corte, aunque es polémico que lo diga la Corte, pero así efectivamente aparece. Y deben contar con mecanismos de rendición de cuentas. Todos podemos estar de acuerdo en que esto es así. No todos están de acuerdo, pero todos podríamos estar de acuerdo con esto. Con lo que quizá ya no estamos tan de acuerdo, y me stop sharing aquí con lo que quizá no todos estamos de acuerdo es en que la Corte Interamericana pueda exigir esa responsabilidad a las empresas. Y por eso es un tema que genera muchos debates, hasta dónde el sistema interamericano es quizá el modo, la vía, el canal para que podamos avanzar en la responsabilidad de las empresas por abusos a derechos humanos. Creo que podemos ir discutiendo un poquito esto hacia el final de esta presentación. Entonces, yo entiendo que en este corto espacio vamos a hacer una especie de camino, ¿no? Hay con tres paraditas. La parada 1, la del contexto, brevísimo. La parada 2, donde vamos a intentar como precisar cuáles son esos desarrollos jurisprudenciales, esos casos de la Corte Interamericana en donde efectivamente ha habido una vinculación directa o indirecta con los abusos a derechos humanos que han sido declarados efectivamente por la Corte y por tanto donde se han ordenado reparaciones. Vamos a mirar un poquitico unos cambios que se han dado en el tiempo y quizá el punto donde el espacio en donde nos vamos a concentrar un poquito más en la tercera etapa, en la etapa de la panorámica jurisprudencial actual. Esa es mi propuesta para hoy. Cuando Fernando me presentaba, pensé que convenía hacer una anotación y es en esas aventuras en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, uno de los aspectos que todos los que hemos trabajado para el servicio público y para el servicio exterior de nuestros estados sabemos en Latinoamérica que merece especial atención, que genera, digamos, especial cuidado, es el relacionamiento con los órganos del sistema interamericano, donde más allá, digamos, de las posturas más ideológicas que se puedan tener, lo cierto es que el sistema tiene pues una especial incidencia en nuestros países, en algunos países caribeños, en los países latinoamericanos en general, salvo contadas excepciones, tiene mucha incidencia jurídica. Y como empiezan a moverse quizá las fronteras en el sistema interamericano, puede esperarse un efecto reflejo, un eco también podemos decir, en los ordenamientos nacionales. De manera que esto no es solamente como para los internacionalistas, a pesar de que haga parte, digamos, desde el punto de vista político, la política exterior de los estados, cuidar especialmente el relacionamiento con el sistema interamericano. La verdad es que para los juristas que se dedican en general a resolver problemas jurídicos donde intervienen asuntos de derechos humanos o de derechos fundamentales o de derechos constitucionales, según se vea de acuerdo con cada arista, y que hay empresas que están digamos, como actores en esos escenarios, pues este es un tema hoy obligado. Es un tema obligado. Entonces, esa es mi intención. Un poquito situarnos el contexto. Quizá estas dos imágenes nos lo recuerdan fácilmente, ¿no? Los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de 2011, que ya los planteaba Fernando, tienen una pretensión, digamos, de ir cristalizando una especie de marco marco internacional en materia de empresas y derechos humanos, pero no se autodefinen como norma, como un marco jurídico propiamente vinculante,
Más bien de allí han surgido iniciativas como la iniciativa del Tratado en Empresas y Derechos Humanos, que yo creo que todavía va a tomar harto tiempo para consolidarse, pero en todo caso ahí va, ahí va. Pero de esos principios rectores que empiezan a dar esas luces de orientación y que fueron adoptados por el Consejo de Derechos Humanos en su momento por unanimidad, tuvieron un eco muy, digamos, directo en el sistema interamericano. No es que el asunto de empresas y derechos humanos haya iniciado con los principios rectores en el 2011, pero sí hubo un movimiento, digamos, de hasta acelerado, ¿no?, en el sistema interamericano a raíz de los principios rectores. Y ese marco, digamos, básico, universal, digamos, en la medida que es de Naciones Unidas, en el sistema interamericano adquiere una forma, una jurisprudencial, sobre la que nos vamos a detener en el paso 3, y otra en esta, digamos, este intento de sistematización de llamados estándares interamericanos. Por ahí Nacho debe estar escuchándome, y entonces utilizo el estándares interamericanos tal como lo utiliza la Comisión Interamericana, pero sabemos que hay mucha tela que cortar, como decimos, por lo menos aquí en Colombia, cuando se habla de estándares interamericanos. Cierto es que la lógica de los principios rectores pasa directamente a la lógica interamericana que pretende también entender y eventualmente regular el ámbito de empresas y derechos humanos. Ese es un antecedente muy importante, ¿no? Entender esto. Entonces, del 2011, luego a diciembre de 2019, que en realidad salieron publicados y difundidos a partir del 2020, o sea, hace escasos 3 años tenemos estos estándares interamericanos. Pero además, en el plan estratégico de la Comisión Interamericana, el plan estratégico de 2023 a 2027, se propuso como una meta específica el desarrollo y la aplicación de estándares en materia de debida diligencia empresarial. O sea, está dentro del núcleo de especial atención de uno de los 2 órganos principales del sistema interamericano, y además podemos ver en la jurisprudencia interamericana, especialmente a partir del año 2015 y de manera particular con el caso Caliña-Locono, y a partir de ese momento podemos decir que empieza a hacerse una referencia expresa a esta lógica de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, de manera que ese intento de cristalización, esa finalidad, parecería ser que ha tenido una buena acogida en el sistema interamericano. Y lo otro interesante, como dentro de este background preliminar, es que cada vez más la Corte en su jurisprudencia, digámoslo así, se extiende más. Se toma el trabajo de desarrollar más ampliamente esta lógica de empresas y derechos humanos, de tal manera que de un primer párrafo sencillo, muy, digamos, casi que tangencial en 2015, con el caso Caliña-Locono, donde se refiere directamente a los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, por primera vez la Corte Interamericana pasa a unos casos mucho más, digamos, decantados, expresos, amplios en relación con esta lógica de empresas y derechos humanos. Y aquí creo que vale la pena, ahora me devuelvo a simplemente ver una especie de desarrollo jurisprudencial. Es verdad que el primer caso que uno podría calificar como de relación entre los abusos empresariales, los abusos a derechos humanos, la aparición allí de un actor empresarial privado y el Estado y su responsabilidad frente a los derechos de la Convención Americana es en el 2001 con este caso contra Nicaragua. Pero en estricto sentido es después del año 2015 que encontramos estos casos donde hay una mayor referencia, una profundización, si se quiere. Por ejemplo, en el caso de Fábrica de Fuegos, en el Buzos Misquitos,
en Vera Rojas y en Olivera Fuentes. O sea, estos últimos 4 casos son particularmente, digamos, detenidos en el análisis de empresas y derechos humanos. Ese es un cambio importante para considerar también en esta evolución jurisprudencial. Ahora, no sé si todos estamos familiarizados con esta lógica de los principios rectores en empresas y derechos humanos, y por eso me devolví a esta diapositiva, porque quizá es interesante plantearnos hasta qué punto la lógica de los principios rectores pues realmente cambia en algo, agrega, modifica, si se quiere, enriquece la lógica que ya se tiene sobre la responsabilidad de los estados frente a derechos humanos. Entonces, estos que son como los 3 pilares centrales, quien más o menos está familiarizado con los principios rectores y con el mundo de empresas y derechos humanos, sabe que estos son los 3 principios esenciales o los pilares sobre los que se asienta todo el marco internacional de empresas y derechos humanos. El deber que tienen los estados de proteger los derechos humanos. Esto, pues para quienes hacen o harán la diplomatura, pues seguramente se dedicará mucho tiempo a entender esta figura de la obligación de protección, que es también pues, el efecto horizontal o la eficacia horizontal de los derechos humanos. Está la doctrina del Dritt-Wirkung, ¿no? Como muy relacionada con este primer pilar. El segundo pilar, el de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, que quizá no nos suene extraño. Parece lógico que una empresa tenga que respetar los derechos humanos de sus trabajadores, los derechos humanos de las comunidades que puedan ser afectadas por las actividades empresariales, los derechos relacionados con el medio ambiente. Eso quizá no nos parece extraño. Lo que quizá empieza a ser un poco más novedoso es que esta lógica de la responsabilidad de las empresas sea asumida por un sistema que es eminentemente de responsabilidad estatal y no empresarial, y por eso quizá se pueden explicar allí algunas diferencias que hubo en las preguntas iniciales de nuestra sesión. Y luego el acceso a un remedio efectivo que, fíjense que yo creo que incluso deliberadamente se buscan estas palabras de remedio efectivo para que no tenga todas exclusivamente la connotación jurídica de reparaciones que utilizamos en el mundo del derecho internacional de los derechos humanos, pero que al final se constituye en eso, en una forma de reparar el daño que se ha causado a las víctimas de abusos empresariales. Entonces, es sobre esta triada que se monta toda la lógica de empresas y derechos humanos. Como digo, aunque ya llevamos más de una década, ¿no?, familiarizados con esta lógica, lo que es un poco menos conocido, menos desarrollado, menos trabajado es cómo esta lógica de empresas y derechos humanos empieza a permear e incluso a modificar y a generar alertas sobre los usos de esta lógica por los órganos internacionales de derechos humanos, en particular en el sistema interamericano, por el órgano judicial por excelencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí, ¿no?, es como el foco, el zoom que quisiera proponerles. Esta panorámica jurisprudencial actual la voy a, digamos, concentrar exclusivamente en esa jurisprudencia que acabo de relatar. ¿Hay otra jurisprudencia sobre empresas y derechos humanos? Sí, pero la otra jurisprudencia, digamos, no tiene todas las condiciones para que podamos clasificarla en estricto sentido como con esta lógica de business and human rights. Otros casos por fuera de estos 19 que acabo de mostrar, que lo reitero aquí, otros casos que podrían llegar a tener efectivamente también una incidencia indirecta sobre empresas y derechos humanos, los dejo por fuera porque la empresa que, digamos, hace parte del marco fáctico del caso, no es una empresa privada. Entonces, el foco que le he puesto a este trabajo de análisis es en aquellos casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se refieren a la responsabilidad internacional de un Estado
por abusos a derechos humanos en los que estuvo involucrada una empresa privada, bien sea porque esa empresa privada causó directamente esos abusos o al menos contribuyó a que se concretaran esos abusos a derechos humanos. Entonces ese ya es un terreno más acotado y donde el zoom que vamos a poner pues puede generar un poco más de novedad, de interés y de debate. Y aquí viene entonces, llegamos como al terreno, a la tercera etapa de nuestro recorrido rápido de hoy, para que podamos entender un poquito cómo es que esta lógica jurisprudencial viene de alguna manera generando también algunas alertas, ¿no? Por un lado, tenemos que entender que las obligaciones de la Convención Americana, el artículo 1.1 y 2 de la Convención, son, de nuevo, las gafas que uno se tiene que poner para entender siempre la jurisprudencia interamericana, no solo en materia de derechos humanos, sino en cualquier asunto. Las obligaciones generales de respetar, garantizar y adoptar medidas de derecho interno como obligación general y primaria de los estados es una especie de lentes especiales con los que se lee toda la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esas obligaciones son de nuevo, esos lentes son de nuevo los lentes que se usan para entender la lógica de los principios rectores en empresas y derechos humanos en estos casos particulares que señalaba ahora hace un momento. No nos da el tiempo y no me interesa tampoco entrar a analizar caso a caso lo que ha ocurrido. Sin embargo, he tomado algunos extractos de una sentencia que me parece particularmente elocuente en relación con este tema de empresas y derechos humanos, que es el caso de los Misquitos contra Honduras, una sentencia del año 2021, que permite ver muy claramente cómo esas nuevas fronteras, ¿no?, de la jurisprudencia interamericana, vinculando ahora responsabilidades empresariales en materia de derechos humanos. Creo que muchas cosas se pueden justificar, lo podemos debatir en un momento, pero por ahora me voy a concentrar en algunos de esos extractos, creo que son unos 5 o 6, que básicamente me permiten persuadirlos a ustedes de que estamos hablando de una nueva jurisprudencia, Fíjense, en este caso de los misquitos, los buzos misquitos son unos buceadores que pertenecen a una comunidad tradicional, la comunidad de los misquitos, que trabajan para empresas de exploración, de explotación, digamos, de recursos marítimos, en concreto la pesca, ¿no? Y en particular, estas empresas son empresas generalmente norteamericanas, empresas transnacionales que tienen luego sus sucursales, si lo queremos decir así, las empresas, digamos, nacionales que les trabajan, que les recogen el producto y que ya lo venden a las transnacionales, otras nacionales que directamente hacen este proceso de pesca. Pero hay ciertos productos pesqueros, que yo no soy tan experta en esto, pero que solamente para que se mantengan, para que puedan ser recogidos, de esa manera, tienen que hacerse, digamos, con pesca artesanal. Y aquí es donde vienen los buzos misquitos, ¿no?, a desarrollar este trabajo en unas condiciones que a los ojos, digamos, de los distintos informes que se hicieron por muy distintas organizaciones, tanto nacionales como de ONGs, digamos, transnacionales, entendieron que había graves abusos a los derechos de los trabajadores. Y la Corte Interamericana, el caso llega a la Corte Interamericana y efectivamente la Corte dice, esto es un caso donde hay graves abusos de parte de los empleadores de estos buzos misquitos, que son, ¿no?, gente, digamos, de bajos recursos, que terminan metiéndose al mar y sumergiéndose, digamos, sin las condiciones necesarias de oxígeno y un montón de, digamos, de condiciones laborales muy precarias que, por supuesto, violan los derechos sociales de estos trabajadores, los derechos laborales. En esa sentencia de 2021, la Corte Interamericana entonces
saca estos parrafitos. Y aquí, entonces, el foco en estamos haciendo, entonces, estamos generando nuevas interpretaciones de la Convención Americana que no estaban originalmente previstas para las empresas, pero que con ocasión de las nuevas circunstancias, con ocasión de un nuevo escenario internacional en donde las empresas cada vez son actores más protagonistas también de los reclamos en materia de derechos humanos, pues parecería ser que estos órganos internacionales, en particular para esto que estamos viendo, la Corte Interamericana, parece entender que tiene también un rol. Y el rol es, en primer lugar, señalarle a los estados que ustedes tienen la obligación de prevenir violaciones a derechos humanos producidos por empresas privadas. Esto no es tan novedoso, digámoslo así. Sabemos que los estados tienen esa obligación de acuerdo con la Constitución y la ley nacional. Lo quizá más novedoso es que esta lógica empiece a surgir a partir de una interpretación, vamos, cada vez, por supuesto, más amplia, y más desarrollada de las propias obligaciones de la Convención Americana, del artículo 1.1 y del artículo 2. El artículo 1.1, vuelvo y digo, las obligaciones de respeto y de garantía, ya las voy a trabajar como más detalladitas, y el artículo 2 sobre la necesidad de adoptar medidas de derecho interno. Entonces, yo solamente voy a presentarles estos parrafitos para persuadirnos de que efectivamente estamos ampliando, si se quiere, esa interpretación más tradicional de cuáles son las obligaciones que tienen los estados en materia de derechos humanos. Los estados se encuentran además obligados a reglamentar que las empresas adopten acciones dirigidas a respetar los derechos humanos. Reglamentar. Entonces, y esto fue particularmente desarrollado por la Corte, no solamente en Misquitos, por la actividad, digamos, riesgosa que suponía para los buzos, sino además en un caso muy importante en esta materia, quizá algunos de ustedes, si ya están familiarizados con este campo, lo conocen, que es Fábrica de Fuegos contra Brasil, en donde la Corte también condena al Estado brasilero por la falta de supervisión de una empresa privada, un negocio privado de producción de pólvora y de fuegos artificiales, también donde trabajaban personas en situación de especial vulnerabilidad, particularmente pobres, particularmente trabajaban mujeres y niños por las exigencias, digamos, de la producción de este tipo de material de los fuegos artificiales, y por tanto la Corte de nuevo reitera en estos dos casos que los estados tienen especiales obligaciones en materia de prevención cuando se trata de actividades laborales especialmente riesgosas, ¿no? De nuevo, otro quote, ¿no?, de la Corte, donde se insiste en las responsabilidades de los estados, pero más directamente refiriéndose a lo que tiene que hacer la empresa, entonces, según la regulación que el Estado tendría que provocar, y es buscar que las empresas eviten, ¿no?, generar o contribuir a violaciones a derechos humanos. Pero lo dice expresamente la Corte, ¿no? Las empresas tienen que evitar causar o contribuir a las violaciones a derechos humanos, a pesar de que yo, Corte Interamericana, no puedo juzgar y sancionar empresas privadas. Pero lo dice expresamente. Y también dice expresamente que independientemente del tamaño del sector al que corresponde esa empresa, ¿sí?, las empresas están obligadas a desarrollar procesos de debida diligencia, también lo vamos a ver en un momento, que buscan que la propia empresa advierta cuáles son los riesgos que su actividad empresarial genera en materia de derechos humanos, pueda mitigar esos riesgos y pueda reparar esos riesgos. Esa sigue siendo, de nuevo, la lógica de los principios rectores en materia de empresas y derechos humanos, tal cual. Y en esta, que me parece interesante, creo que ya vamos acercando hacia el final de esta selección, digamos, de extractos, ¿no? Perdón, te da tanto texto, pero creo que es más fácil verlo que contarlo también, ¿no?, donde la Corte resume básicamente
esa obligación general del Estado, del artículo 2, de adoptar medidas de derecho interno, diciendo que los Estados, de acuerdo con ese artículo 2, entonces están obligados a desarrollar, digamos, regulaciones o adoptar medidas para que las empresas adopten por ellas mismas políticas apropiadas para la protección de derechos humanos, procesos de diligencia debida, procesos que permitan reparar violaciones a derechos humanos. O sea, estamos hablando de digamos, un desarrollo mucho más expreso y directo que va encaminado a dirigir también mandatos, digamos, de derechos humanos hacia las empresas. Aquí también la Corte adopta una visión que es de los principios rectores, que es la idea del gobierno corporativo que tenga un enfoque de stakeholders o de partes interesadas, donde permita, digamos, la participación de todas las partes involucradas en una presunta violación. Entonces, de todo esto, que son solamente unos ejemplos, pero como muy expresos de lo que estamos hablando, de cómo la jurisprudencia interamericana realmente acogió la lógica de los principios rectores en materia de empresas y derechos humanos y los ha desarrollado directamente en jurisprudencia suya desde el 2015, pero muy especialmente en estos últimos 4 casos que mencionaba hace un momento, creo que podemos decantar algunas obligaciones y como ponerle un poquito de orden o de sistematización. Si uno quisiera, entonces, resumir cuál es esa jurisprudencia actual respecto de empresas y derechos humanos, qué es lo que ha dicho realmente la Corte en relación con las obligaciones que tienen los estados y las responsabilidades que tienen las empresas, pues podría seguir más o menos esta lógica que aparece allí en el texto. La Corte mantiene, por supuesto, la misma lógica, como he dicho, de las obligaciones generales, la obligación general de respeto y la obligación general de garantía. Obligación de respeto, de no violar, no generar. El Estado, digamos, tiene la obligación de no atropellar los derechos que están protegidos en la Convención, pero fíjense que esa obligación de respeto en el ámbito de empresas y derechos humanos supone también que los Estados están llamados, están obligados a abstenerse de participar en actividades empresariales, de participar, de contribuir, de coadyuvar con empresas privadas que pueden estar generando abusos a derechos humanos. Entonces, también el Estado está obligado a abstenerse de estas asociaciones empresariales que puedan llegar a generar violaciones a derechos humanos. La obligación de garantía, sabemos también en el derecho internacional de los derechos humanos, y para quienes estén menos familiarizados, lo explico en el artículo 2 de la Convención Americana, define que los estados están obligados a garantizar los derechos humanos, una obligación de carácter positivo, que supone entonces que todos los estados deben adoptar medidas diligentes para prevenir violaciones a derechos humanos, para investigar violaciones a derechos humanos, para juzgar a quienes cometan esas violaciones a derechos humanos y sancionarlos, y para reparar a las víctimas de esas violaciones. Esta lógica de la garantía en el ámbito de empresas y derechos humanos también ha tenido unos desarrollos especiales, digamos, ha ido como afinándose para establecer, por ejemplo, que los estados están llamados a adoptar medidas específicas cuando se trate de actividades empresariales, por ejemplo, que generan especial riesgo para las personas o para el medio ambiente, o que el Estado debe adoptar medidas específicas, tanto políticas públicas como regulación jurídica, para que las empresas puedan desarrollar procesos de debida diligencia que les permitan prever y prevenir violaciones a derechos humanos. Y esto ya lo ha dicho expresamente la Corte Interamericana. De esa misma obligación de garantía, voy a pasar al de investigación, juzgamiento, sanción y reparación, con los que podemos estar mucho más familiarizados, porque es la lógica tradicional del derecho internacional de los derechos humanos. En el ámbito de empresas y derechos humanos, y concretamente la jurisprudencia de la Corte, pues
ha habido desarrollos también como más específicos. Por ejemplo, la Corte ha indicado que los estados deben garantizar que las víctimas puedan acceder a mecanismos empresariales de rendición de cuentas. O sea, no solamente que el estado provea la administración de justicia, digamos, el sistema de administración de justicia, de acuerdo con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino además, nos va un pasito más, y dice, también los estados tendrían que garantizar que las víctimas puedan acceder a mecanismos de rendición de cuentas no judiciales que tienen las propias empresas o que deberían tener las propias empresas. También los estados deberían regular y exigir a las empresas que cuenten con estos mecanismos para asegurar, por ejemplo, acceso a la información pública para que las comunidades o los distintos stakeholders de una empresa pueda directamente acceder a esa información y pueda eventualmente llevar causas a nivel nacional o internacional que se refieran a estos abusos empresariales. O incluso, por ejemplo, la Comisión Interamericana, ya no la Corte, sino la Comisión, en algunas peticiones ha indicado que se debería invertir entonces la carga de la prueba cuando una empresa demandada tenga control exclusivo sobre la información. O sea, estamos hablando de estándares que van, parecería que van apareciendo, ¿no?, en este mundo de empresas y derechos humanos a raíz o con ocasión de las mismas obligaciones generales, pero dentro de un terreno novedoso, debatible, necesario quizá para la insuficiencia de los mecanismos nacionales para hacer justicia en los casos de abusos empresariales en materia de derechos humanos. Lo cierto es que la Corte ha ido un poco más allá, ha desarrollado más estas obligaciones. Y en esta que dice obligación de garantía que implica una supervisión más estricta de actividades empresariales, efectivamente, la Corte ha notado, y también la Comisión, pero me concentro en la Corte ha notado que los estados, con ocasión de esa obligación general de garantía, tienen unas obligaciones reforzadas o unas obligaciones más estrictas, o si se quiere, un deber de diligencia más alto frente a ciertos tipos de actividades empresariales y frente a ciertos tipos de población. Por ejemplo, parece también más adelantico, esa obligación reforzada cuando las víctimas son consideradas como especialmente vulnerables. El caso de los misquitos, el caso de las personas, por ejemplo, de condiciones económicas muy bajas, de pobreza o incluso pobreza extrema, de mujeres ordinariamente solas con sus hijos, en el caso de Fábrica de Fuegos, en donde las distintas condiciones, lo que podríamos llamar la interseccionalidad, ¿no?, o factores de interseccionalidad, dan con una especie de resultado calificado de personas especialmente vulnerables. La Corte ha entendido que frente a las empresas el Estado tiene entonces unas obligaciones también reforzadas o de mayor nivel de exigencia en el estándar de debida diligencia. Y esto, pues todos lo sabemos, ya en procesos judiciales, ya sea en procesos de negociación, pues supone también, tiene un directo efecto jurídico también sobre las empresas. Algunas medidas especiales que veíamos hace un momento, donde la Corte ha ordenado a los estados que desarrollen políticas para esa protección de los derechos humanos por parte de las empresas, exigiendo directamente, por ejemplo, la adopción de procesos de debida diligencia con enfoque en derechos humanos o de medidas o mecanismos de reparación directa a las víctimas sin que tenga que mediar la Administración de Justicia Nacional. Y yo ponía al final algunas obligaciones diferenciadas porque me parece que este es un nuevo tópico que nos está llamando la atención en el sistema interamericano. Ya hay una opinión consultiva que está en curso y son aquellas obligaciones como diferenciadas que ha planteado la Comisión cuando los estados, digamos, están llamados a asegurar que las empresas reduzcan emisiones de carbono, rindan cuentas por el perjuicio que puedan ocasionar al medio ambiente, que los estados
regulen, por ejemplo, los incentivos para que haya actividades que sean pues, más amigables con el medio ambiente y creen, digamos, desincentivos para todas las actividades que, por ejemplo, tengan una huella de carbono. Ya esta lógica tradicional de la responsabilidad internacional del Estado por sus propios actos o por los de terceros, como vimos en los tiempos de los paramilitares, como los vimos en los tiempos en donde terceros actores generaban la responsabilidad del Estado, parece que se está ampliando con la nueva jurisprudencia en materia de empresas y derechos humanos, que además cuenta con un ingrediente, y acá voy a dejar como para las discusiones y las preguntas si quieren, y es que en esta lógica de empresas y derechos humanos, los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tienen también un especial protagonismo. Así que se juntan dos nuevos ríos, ¿no? Que nos dan un nuevo océano para explorar. Por un lado, toda esta temática de empresas y derechos humanos y de la responsabilidad corporativa frente a la sociedad, y por otro lado, esta nueva línea jurisprudencial de la Corte Interamericana que hace de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales derechos exigibles directamente o justiciables en el sistema interamericano. Si se suman estas dos afluentes, ¿no? Creo yo que nos estamos encontrando sobre o vislumbrando un nuevo mar, ¿no? Un nuevo terreno que tenemos que tener mucho cuidado para navegar. Y para eso necesitamos una brújula, como todos los marineros. La brújula sigue estando en la lógica, la teoría de los derechos humanos, en la necesidad de comprender cuál es realmente la razón de ser de los derechos humanos, las necesidades en los nuevos contextos, y por eso pienso que una diplomatura de derechos humanos que vuelva y nos ponga el acento sobre lo fundamental para poder tener la brújula, ¿no? Clara, ¿no? Que nos señale el norte y navegar en estos nuevos océanos sin perdernos, sin desfallecer, sin claudicar. Creo que es una oportunidad bien importante que necesitamos en Latinoamérica de formación para que seamos capaces, entonces, de llegar a puertos seguros con estas nuevas tendencias. Entonces, esto por ahora, como decía, con un espíritu más bien provocador desde el propio título y con la ilusión de que haya cada vez más interesados en trabajar estos nuevos temas que vienen desarrollándose en el sistema interamericano y que todavía el ChatGPT no logra captarlos. Muchísimas gracias, Carmelina, por esta interesantísima presentación y esta revisión jurisprudencial. La verdad que sos una campeona en manejo de jurisprudencia de la Corte, como demostraste en la tesis doctoral. Y entonces, tengo acá, por un lado, una pregunta que dice, ¿cómo impactan estas obligaciones a nivel local, sobre todo a la luz del control de convencionalidad? O sea, ¿qué es esperable que los jueces internos hagan con estas, digamos, con estas líneas jurisprudenciales que señalaste? Bien, entonces yo hice el disclaimer al inicio y lo voy a reiterar por si acaso alguien no estaba cuando hice el disclaimer. Yo no quiero ser, yo no quiero juzgar, ¿no? Sino más bien aportar elementos para el análisis que creo que merecen este tema. Entonces, cuando digo no quiero juzgar es porque no quiero que parezca que estoy ni a favor ni en contra de estos nuevos desarrollos, sino que más bien estoy muy comprometida y creo que deberíamos ser cada vez más quienes estemos comprometidos con el análisis de estas nuevas tendencias, porque sí tienen un impacto en el derecho nacional. Y lo vamos a empezar a notar cada vez más. No sé, yo no tengo en este momento claro si en Argentina ya tienen Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos. No lo tenían hasta hace poco, pero por ahí no sé si nos descrestan con un nuevo desarrollo. Pero lo cierto es que en la discusión de los planes nacionales de
de acción en materia de empresas y derechos humanos, que han sido muy incentivados desde Naciones Unidas, que han sido también muy incentivados, promovidos, digamos, por los órganos del sistema interamericano para que, para que todos los países los desarrollen. Yo tuve la oportunidad de trabajar directamente en el Plan Nacional de Acción de Colombia. Colombia fue el primer país latinoamericano que sacó un Plan Nacional de Acción en el 2018, luego la segunda, digamos, edición del Plan Nacional de Acción actualizado fue en el año 2020. Y esta política pública, los planes nacionales de acción, ya hay muchos más países latinoamericanos que lo tienen, bueno, no sé si muchos, pero varios por lo menos que sí lo tienen, Chile, Perú, México creo que también ya lo expidió. Entonces, en esta lógica de las políticas públicas, parte de los sustentos que se encuentran expresamente en el desarrollo del Plan Nacional de Acción son los desarrollos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ni siquiera hay que decir que es por vía de control de convencionalidad, es que es lo que hay para poder sustentar una política pública que ha sido particularmente promovida desde los organismos multilaterales. La propia OCDE, por ejemplo, también ha asumido esta tarea de promover los planes nacionales de acción en empresas y derechos humanos, de manera que siempre en estos planes nacionales de acción, la jurisprudencia interamericana, los estándares o llamados, lo que se ha llamado como los estándares interamericanos que ha condensado y sistematizado la Comisión Interamericana, hacen parte del sustento, de la justificación de las políticas públicas, o sea, directamente vía políticas públicas. 1. 2. Los jueces. Yo creo que hemos visto cómo la influencia del sistema interamericano en los países latinoamericanos y especialmente, bueno, los caribeños algo, pero en realidad más los latinoamericanos, después del año 2006 es cada vez más notoria. Y el año 2006 justamente es un punto, como digamos, de quiebre cuando aparece la doctrina del control de convencionalidad. No lo vimos en ese instante, en el 2006 no se podía ver el movimiento, pero si tomáramos una especie de gráfica de desarrollo, la foto de la gráfica de desarrollo del 2006 al 2023 en relación con la apropiación en el plano nacional de ese concepto de control de convencionalidad, creo que se puede ver una curva en crecimiento notable. Uno puede estar de acuerdo con eso o puede tener sus críticas, podemos tener muchas críticas, podemos también afirmar sobre muchas bondades del control de convencionalidad. Lo cierto es que ha sido una doctrina en crecimiento, ha ido creciendo. Y esa doctrina no distingue temas. Cuando originalmente la doctrina surge justamente en Almonacid Arellano para un tema como particularmente, ¿no?, complejo, ¿no?, delitos de lesa humanidad, podría uno decir, bueno, era como un núcleo muy crítico. En realidad el control de convencionalidad se fue extendiendo hasta muchos otros temas, perdón, que incluso terminan tocando asuntos naturalmente de política interna, donde incluso es el legislador nacional y las democracias nacionales las que los deberían definir, y sin embargo vía control de convencionalidad, pues parecería ser que van como un poquito más protegidos o resguardados. Así que no creo que este tema de empresas y derechos humanos vaya a escapar a esa misma tendencia de crecimiento de la jurisprudencia nacional que se adopta por seguir la lógica del control de convencionalidad. No creo que vaya a escapar. Y un tercer y último punto que, digamos, es en favor también de estos desarrollos, es que es cierto que en nuestros sistemas nacionales puede haber muchas deficiencias en relación con la responsabilidad que tienen las empresas en relación con derechos humanos. Voy a hablar desde mi propio país para no meterme con ningún otro, pero en el caso colombiano, el mismo conflicto de tantísimas décadas, pues hizo pensar quizá que la cuestión de los derechos humanos era un asunto del Estado, de la guerrilla y de los paramilitares, pero olvídese que de nadie más, ¿sí?
Y resulta que justamente la entrada, ¿no?, de este nuevo tema de empresas y derechos humanos pone un dedo en la llaga donde también los actores empresariales hacen parte de los agentes que garantizan o que pueden no garantizar y más bien influir negativamente o que impactan negativamente en los derechos humanos. Entonces, ante esas falencias, ante esas deficiencias, quizá de falta de legislación o quizá exceso de legislación y entonces muchas contradicciones, o quizá la falta de mecanismos para hacer efectiva esa responsabilidad de las empresas frente a sus trabajadores, frente a comunidades que puedan ser afectadas, frente a comunidades más amplias que indirectamente puedan resultar, digamos, influenciadas negativamente por una actividad empresarial. Pensemos, por ejemplo, en el gremio, no sé, de alimentos y bebidas que se ha cuestionado tanto últimamente con el tema del consumo de las calorías, el consumo del sodio, el consumo de productos, digamos, que hacen daño a la salud y de manera masiva, no en un caso particular, sino de manera masiva. Todos estos nuevos temas hacen parte de la nueva tendencia de empresas y derechos humanos. Y no dudo que no solo la jurisprudencia interamericana, sino lo que ha venido haciendo la Comisión Interamericana en relación con su relatoría de DESCA y con no solo los informes, sino se me acaba de olvidar la expresión concreta, pero las audiencias temáticas, las audiencias temáticas cada vez más, pues suponen para los estados estar más alertas y adoptar medidas que a nivel interno puedan evidenciar esa responsabilidad de proteger los derechos humanos frente a actividades empresariales. Muchísimas gracias, Carmelina. Tengo acá otra pregunta. Me dicen agradecer a la ponente por la clara presentación y me gustaría saber qué opina de los desarrollos legislativos que se están generando principalmente, pero no exclusivamente, en países europeos. ¿Considera que este es el camino? ¿Cuál es el impacto en los países latinoamericanos de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte? Ok. Bueno, entonces, esta legislación europea, para que, digamos, por si alguien de pronto no está tan familiarizado, es sobre los procesos de debida diligencia obligatoria para las empresas que con unas ciertas condiciones, o sea, son empresas básicamente como medianas y grandes, por supuesto, y obviamente las transnacionales, que para que cumplan con procesos de debida diligencia. Lo que hasta ahora, sí, digamos, hasta ahora ha sido más una respuesta voluntaria de las empresas el adoptar procesos de debida diligencia por iniciativa de Francia en el año 2017, de Alemania el año pasado, y una nueva discusión que viene acalorada para que sea una nueva directiva europea. Se ha planteado que estas empresas bajo ciertas condiciones tienen unas obligaciones jurídicas, o sea, ya no es simplemente un acto de, digamos, de buena voluntad, de hacer procesos de debida diligencia, sino que además están jurídicamente obligados a hacerlo. ¿Qué supone un proceso de debida diligencia? Un proceso de debida diligencia supone para una empresa básicamente estas etapas. Primero, evaluar cuáles son los posibles riesgos que su actividad empresarial tiene en materia de derechos humanos. Por supuesto que no es lo mismo los posibles impactos negativos que puede generar una petrolera que los posibles impactos negativos que puede generar una empresa de tecnología, ¿no? Y cuáles son los derechos humanos que están como en el corazón o que están más expuestos o que pueden llegar a ser más fácilmente vulnerables dependiendo del tipo de actividad empresarial. Entonces, lo primero que exige un proceso de diligencia es que la empresa comprenda y evalúe cuáles son sus riesgos y los derechos que están como at stake, ¿no? O están ahí en juego o que están en riesgo. Lo segundo es que una vez tiene esa identificación y esa evaluación, sea capaz la empresa de establecer mecanismos o medidas, toma de decisiones que le permitan efectivamente evitar o prevenir esos impactos negativos o mitigar aquellos que pues no se pueden evitar, pero que se podrían mitigar. Piensen ustedes, por ejemplo, en los impactos negativos que genera
pues la exploración de recursos naturales en el medio ambiente. Necesariamente va a haber impactos, pero se pueden mitigar para que sean lo menos posible, para que no afecten a la salud de las comunidades aledañas, etcétera, ¿sí? Entonces, el adoptar esas medidas. Y dentro de esas medidas está, por ejemplo, la adopción de las políticas corporativas con un enfoque de derechos humanos, ¿sí? Y aquí pues todos podemos estar fácilmente de acuerdo sobre las políticas corporativas, por ejemplo, de protección de la intimidad, de la honra, de los datos personales. En eso podemos estar fácilmente de acuerdo. Quizá más difícil, más difícil, las políticas corporativas, por ejemplo, hasta dónde en materia, por ejemplo, de grupos, por ejemplo, de grupos de la población, ¿sí? Entonces, de la necesidad de que las empresas, por ejemplo, tengan una diversidad de trabajadores con determinadas características. Ahí quizá las empresas, pues pueden decir un momentico, pero yo tengo un margen, digamos, interno para decidir a quién quiero contratar y a quién no quiero contratar. ¿Se entiende? Entonces, a ver, políticas y medidas que eviten o que prevengan y que mitiguen. Y luego todas las empresas en ese proceso de diligencia están obligadas a resarcir, reparar, más bien digámosle, reparar los daños que se puedan generar por sus actividades empresariales. Y esto, aunque parezca sencillo, ¿sí? Implica una serie de acondicionamientos al interior de las empresas para facilitar los mecanismos de reparación directa o de remedios directos, ¿sí? Esto que era voluntario, las empresas que campeonas en derechos humanos, decían, ah, yo sí estoy haciendo proceso de diligencia, con las leyes europeas se convierte en una obligación jurídica. ¿Y qué pasa? Que esos procesos de diligencia no solamente cubren lo que, digamos, las actividades empresariales, digamos, internas, sino que incluyen toda la cadena de suministro. Entonces, para grandes empresas, por ejemplo, a las que los países latinoamericanos les proveemos materia prima o les proveemos, no sé, estoy pensando en Colombia, que nosotros exportamos el café, las flores, un montón de productos agrícolas, igual que Argentina, que exporta un montón de commodities, pues tenemos una dificultad, y es que si la empresa ahora está obligada a un proceso de diligencia con una serie de certificaciones y de condiciones para operar conforme con los nuevos lineamientos de materia de derechos humanos, pues esos mismos estándares, digamos, esas mismas exigencias se le trasladan también a la cadena de suministro, empezando desde pues, los proveedores locales nuestros, latinoamericanos, y esto puede llegar a suponer, y acá voy a cosas prácticas, concretas y cierro, y puede llegar a suponer, por ejemplo, un aumento en los costos de la producción, porque las exigencias de certificaciones pueden empezar a ser pues, obligatorias y mucho más altas, y si no, cambio de proveedor. Entonces, nos tenemos que preparar los países latinoamericanos, nos tenemos que preparar nosotros, quienes asesoramos empresas o quienes asesoramos estados, ¿sí? En relación con esta nueva lógica de empresas y derechos humanos, de tal manera que se pueda distribuir esos costos agregados que supone tener procesos de debida diligencia para, por supuesto, proteger, respetar los derechos humanos, pero que no se vayan a cargar desniveladamente, afectando justamente al eslabón más, quizá más débil de la cadena de suministro, que puede llegar a ser un campesino por acá, local de uno de nuestros países. ¿Se entiende? No sé si con esto contesté, no sé si era la pregunta, pero así la entendí, y creo que esos son efectos prácticos de esas leyes europeas para Latinoamérica. Perfecto, Carmelina. Yo tengo un par de preguntas sobre este tema. Una es, recién nombraste la relatoría de los DESCA, donde la Comisión y también la Corte han entrado fuerte a los derechos económicos, sociales y culturales, a pesar de que el protocolo de San Salvador dice que no son operativos, salvo 3 excepciones, y a pesar de que el artículo 26 de la Convención Americana dice que no son operativos. Ahora resulta que también es operativa los principios rectores de la ONU, que la propia ONU dice que no son operativos, y que está intentando sacar
tratado vinculante jurídicamente, y la Corte los hace ex jurisprudencia, los va haciendo obligatorios. Entonces, el derecho convencional es una convención, es un contrato entre estados, y de repente los estados se encuentran que además de todos los problemas que tienen a nivel interno, tienen obligaciones internacionales por temas empresariales, donde no lo pudieron prever porque es un tema que es de los últimos 10 años, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, malgrado que todos estamos de acuerdo con que no se puede poner a trabajar un chico de 8 años en Malasia en condiciones insalubres o comprar diamantes de sangre o cosas como muy fuertes, pero cuando uno lee, después la segunda pregunta debe hacer algunas cuestiones del proyecto, tercera versión del proyecto de la ONU, cuando uno lee da la sensación de que se entra muy fuerte y no sé cómo estarán los países ante, digamos, este avance de la Corte, que es mucho más activista que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en muchos temas, y ahora también en materia económica, no solo de DESCA, sino también de obligaciones de empresas, ¿no? Entonces, en Europa están dictando leyes. ¿Por qué? Porque no son obligatorios. Hasta que encima de lo que los estados le dieron jurisdicción y competencia a esos órganos internacionales. Yo me quedé congelado, no sé si me Sí, te no sé perdimos un poquitico, pero creo que estoy entendiendo la línea argumentativa. si tengo conexión inestable, me dice. Sí. No sé en qué momento se cortó lo que yo estaba hablando, si llegué a completar la idea o no. Yo creo que la idea sí, pero no sé, ¿quieres que comente sobre eso? Es decir, sobre en qué medida es legítimo o no que los órganos interamericanos puedan estar generando estos desarrollos en materia de empresas y derechos humanos que parece que suman cargas a los estados. O sea, es como un poco en esa línea. Claro, o sea, le están sumando los derechos económicos, sociales y culturales, aunque las normas de los tratados expresamente dicen que no son operativos, la Corte lo hace operativo, contra el artículo 26 de la Convención y el Protocolo de San Salvador, y ahora, sin ni siquiera tener nada, salen unos estándares que por definición no deberían ser obligatorios, pero la Corte va haciendo cosas obligatorias. Entonces, de alguna manera, imagino que los estados están un poco sorprendidos, porque una cosa es la prohibición de censura previa y la otra es el due diligence en materia de cadena de suministros, que no necesariamente es haber tenido chicos esclavos en Malasia, sino que a veces son cosas bastante menores, ¿no? Pero que podría generar responsabilidad internacional de los estados ahora. Sí, bueno, entonces, como varios comentarios. Voy a empezar por un comentario en favor de que estos temas se ventilen en el sistema interamericano. Y es el tema de la justicia para las víctimas. Quienes quizá hemos estado más involucrados en este ámbito de los derechos humanos en general, ¿sí? Puede ser que acá haya personas que ya están involucradas y otras que quieren justamente o quisieran o ven la opción de hacer una diplomatura porque quieren incursionar en ese campo de derechos humanos. Sabemos que en general es cierto, o en general es muy cierto que las víctimas de violaciones a derechos humanos son la parte débil, digamos, ¿sí? Otra cosa es el litigio estratégico que puede utilizar a las víctimas para lograr otros fines ideológicos o de otro tipo. Eso es otra cosa, pero en general la víctima cuando recurre al sistema interamericano es porque no encontró justicia en el nivel nacional y no nos podemos, digamos, mentir en que los sistemas de administración de justicia de los países latinoamericanos en general son bastante débiles y que los casos donde las
las víctimas puedan ser efectivamente la parte débil frente a otro actor, un actor empresarial muy fuerte, abunda, ¿sí? Entonces, hay una primera razón que me hace pensar que el sistema interamericano, en todo caso, justamente por su principio de subsidiariedad, ¿no? De completar aquello que el propio sistema nacional no alcanza, no quiere alcanzar o no puede alcanzar en términos de justicia en materia de derechos humanos, pues justamente para eso está el nivel interamericano. O sea que la primera razón que me hace pensar que tiene sentido. ¿Dónde están las dificultades? Entonces, las dificultades están justamente en uno de los puntos que señala Fer y otro par que voy a agregar. Uno es una interpretación forzada de la convención. Cuando se forzan las interpretaciones, cuando se desencajan digamos, no podría decir, de una interpretación lógica, de buena fe de las disposiciones convencionales, cuando esto pasa, aunque sea para hacer justicia, ¿sí? Justicia social, si se quiere, esto empieza a generar problemas de legitimidad. Entonces, hay una primera, digamos, inconveniente que hay que cuidar, del cual hay que cuidarse mucho, ¿no? Hay que cuidarse mucho. Uno. Dos, la otra dificultad es que, salvo que uno sea experto, recontra experto en esta materia, que es difícil además, ¿no? Porque implica muy distintos actores, combinar muy distintas lógicas jurídicas, el derecho internacional de los derechos humanos, más una cierta lógica también jurídica empresarial, ¿no? Para entender y poder como comprender esta panorámica más, de manera más completa y ágil, digámoslo así. Salvo que uno sea muy experto, no puede llegar a pensar que la Corte Interamericana, que los órganos del sistema interamericano, efectivamente pueden dar instrucciones, dar órdenes, ¿no? A las empresas. Y esto, digamos, de nuevo, con una lógica formal del sistema, es imposible. Eso no se puede. Sin embargo, podría ser que al manipular estas, digamos, pronunciamientos, decisiones y demás, estamos abriendo camino, estamos haciendo que el río se vaya por un canal que no existía previamente y que no se estaba buscando, que no era lo deseable. El tercer y último punto es una inquietud realmente que yo todavía no he terminado de resolver, pero es una inquietud que seguramente nos hemos hecho muchos en algún momento de nuestra vida, y es si el fin justifica los medios. Si una finalidad muy legítima, muy noble de protección, por ejemplo, incluso de grupos de la ciudadanía, pensemos en los niños, ¿no? Frente a pues, desarrollo empresarial, pensemos en cosas que no son tan traumáticas como un genocidio, pero estamos hablando, por ejemplo, de los desarrollos cinematográficos que atentan contra derechos de los niños, niñas y adolescentes, si puede haber límites, si podemos poner cortapisas justamente buscando la protección de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de esta población. Y entonces, cuando yo lo pongo del otro lado y lo pienso también como mamá, más de 5 niñas, entonces digo, creo que sí tiene que haber un papel también de órganos internacionales en algunos de estos límites. Pero en todo caso, me ratifico en lo que es una premisa fundamental del derecho internacional de los derechos humanos y del sistema interamericano. Los órganos internacionales son subsidiarios. Todo aquello que el Estado pueda hacer por sí mismo, esté en capacidad de hacer, ¿no? Y demuestre de manera diligente que lo está haciendo, entonces aplica el principio de subsidiariedad. Se mantiene en el ámbito nacional, en el ámbito local, y solo en la medida en que el Estado no pueda o no demuestre que no quiere realmente proteger los derechos humanos frente a las actividades empresariales, estarían llamados, digamos, el sistema interamericano, sus órganos principales, a pronunciarse. No sé si con esto más o menos di las puntadas que te suenan. Excelente, excelente, Carmelina.
Y conectado con eso, la otra inquietud es la siguiente. Mira, el miércoles pasado, el miércoles, estuve con 20 estudiantes de la facultad en el edificio de la ONU en New York. Y en una pared había una frase de uno de los secretarios generales, el de hace 3 secretarios generales, que me choqueó, me gustó. Decía, la ONU no ha sido creada para llevar a los hombres al cielo, sino para impedirles caer en el infierno, ¿no? Entonces, realmente, o sea, la ONU no es para generar el paraíso en la tierra, sino para impedir las guerras y cosas tremendas, y lo ha hecho en buena medida. Entonces, no es para llevar a los hombres al cielo, sino para impedir que caigan en el infierno. Entonces, el tema de empresa de derechos humanos es un mundo como muy ideal. Entonces, uno dice, bueno, que no haya diamantes de sangre, que no haya niños esclavos, que no haya etcétera, pero cuando uno ve la versión del tratado que está discutiendo la ONU, la tercera versión, yo quería preguntarte si vos ves factible que los estados firmen un tratado que implica todo tipo de business, no solo grandes empresas transnacionales, como dice el título, sino que después resulta que son cualquier pyme que tenga algún tipo de relación con algo que sea transnacional. O sea que, en el fondo, una pyme que termina vendiendo como un retailer tendría que hacer due diligence sobre qué pasó con la cadena de suministros de Kuala Lumpur. Después dice que expresamente que hay que reversar la carga de la prueba. O sea, la víctima, que efectivamente está muy... Pero el artículo 7.5 dice, o sea, que la empresa tiene que probar que no hizo algo. Después tiene cuestiones de jurisdicción. La jurisdicción se vuelve casi universal. O sea, uno puede ser juzgado en 200 países si se dedica a vender cosas. O sea, es muy complicado. Y después también dice que tiene que haber responsabilidad penal de la persona jurídica y de las personas físicas, etcétera, ¿no? Y tiene, podría seguir enumerando normas que tiene el tratado. Dice, por ejemplo, que hay que tener seguros, que hay que asegurarse contra estas responsabilidades, etcétera. Entonces, si uno lo mira, dice, yo sinceramente albergo un escepticismo, porque a veces cuando uno protege demasiado, hay un punto en el cual hay cero protección, o, digamos, los países también necesitan producir, para repartir de la torta, necesitan que haya alguien que fabrique la torta, ¿no? Entonces, cuando uno lee todo esto que es tan maximalista, los principios guías y la concreción en el proyecto de tratado, me da la sensación de que, así como Harsanun dice, bueno, vamos a revitalizar los derechos humanos volviendo a lo que quisimos después de la Segunda Guerra Mundial, porque ahora resulta que todo es derecho humano, entonces estamos tan entusiasmados con los derechos humanos que todo es un derecho humano, echamos tanta agua al Malbec que quedó en agua de rosas en lugar de un buen vino. Me da miedo que este tema tan espectacular, por querer cubrirlo todo, al final resulta que no terminamos cubriendo los grandes temas de violaciones a la dignidad de la persona por parte de empresas transnacionales, porque se quiso cubrirlo todo, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ves vos, pero a mí me genera escepticismo, tal como encaró el tema en los últimos años, ¿no? Como demasiado maximalista y quieren llevar al hombre al cielo y no impedir el infierno. Mira, me encanta que me hayas traído la palabra del maximalista, porque ese es justamente, creo que, el gran error del tratado. Y la razón por la que esa versión, hasta donde va, no veo, sinceramente, que vaya a salir adelante. No quiero ser ave de mal agüero, ¿no? Además, digamos, por las posiciones que ocupé, no es que esa sea mi posición, digamos, la posición oficial tampoco de Colombia ni nada, porque me tocó lidiar un poco con esto, pero lo que sí puedo decir es que el texto actual es sumamente, digamos, inconveniente para lograr acuerdos, para ponerlo políticamente correcto, ¿sí? Es muy inconveniente para lograr acuerdos, está muy lejos de que se puedan lograr acuerdos con el texto actual, ¿sí? Incluso el derecho aplicable, la víctima elige el derecho aplicable. No, o sea que a uno le podrían aplicar hasta derecho penal de un tercer estado y uno no verla venir por ningún lado. Exacto. O sea, desde el punto de vista jurídico, entonces, ahí está. Entonces, entre el que es muy maximalista y es absolutamente, me parece que está como volando en unas nubes que no pisan nunca la tierra, o sea, la realidad del derecho y la diversidad de los sistemas jurídicos que tenemos en el mundo,
hacen altamente improbable que se pueda conseguir realmente una salida negociada con el texto actual en donde pueda haber consensos. Lo veo muy improbable. Ahora, ¿qué cosas, digamos, qué es lo bueno del tratado? ¿Por qué algunos siguen, que le iban a dar muerte en el primero, en el draft 0, ya se le iba a dar muerte? Pero la esperanza creo que estaba en una cuestión, y es que no, en el mensaje que se envía. Saben que el derecho tiene también un efecto simbólico. El mensaje que se enviaba al archivar esto era muy fuerte de parte del grupo de trabajo, de parte de las Naciones Unidas. O sea, que era muy fuerte enviar un mensaje así. ¿Por qué? Porque finalmente se trata de un instrumento internacional que está en línea con lo que todo el sistema de la ONU busca, que es la protección efectiva de los derechos humanos, y que se supone que trata justamente de establecer como una especie de lineamientos o estándares claros y exigibles para las empresas. Pero nosotros ya tenemos un antecedente en el año 2004, ¿sí? de un fracaso rotundo de un tratado que pretendía regular a las transnacionales, ni siquiera a todas las empresas, sino a las transnacionales. O sea que no han cambiado tanto las condiciones, me parece, entre el 2004 y el momento actual para pensar que las empresas van a ser más dóciles y los estados también en relación con estas reglamentaciones tan exigentes, ¿sí? La otra dificultad que me parece que hace bastante improbable que el texto actual tenga un futuro cierto es la complejidad y las dificultades en el texto y en la implementación. O sea, yo realmente pienso que todavía hace falta mucha técnica en la elaboración del texto. Es un texto muy enrevesado, donde hay unos artículos que son muy difíciles siquiera de digerir, y hay que pensar que esto es un tratado, que la pretensión es un proyecto de tratado universal, y esto está con unas lógicas revueltas entre civilistas, ¿no? que han metido mucho la mano, entre otros, digamos, ahí se ve un poco quizá algo de influencia de common law. O sea, hay una revoltura total, y eso hace que el texto sea muy difícil, sea muy complejo, y por supuesto, si uno lee ese texto, no se imagina cómo va a ser la implementación. Entonces yo, francamente, con el texto actual, no apostaría nada para algún tipo de consenso, ni siquiera regional se ha logrado, ni siquiera subregional se ha logrado. Y lo otro también son los efectos que genera un tratado de este tipo para lo que tú también planteabas, y es casi que la competitividad empresarial, y el tratar a todas las empresas con la misma, con el mismo rasero, tratarlas con el mismo rasero. Es verdad que estamos hablando de derechos humanos y no tendría por qué entonces distinguirse si no hay discriminación, o sea, la prohibición de discriminación de trabajadores en una empresa de 50 personas o en una transnacional de 10.000. Está bien, pero es que aquí, cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de un montón de cosas, de un bulto en donde se han metido cada vez más lógicas ideológicas que hacen muy difícil realmente trazar una raya para que las empresas tengan certeza, tengan digamos, como la seguridad jurídica de a qué me estoy comprometiendo cuando estoy comprometiéndome con una política integral de respeto a los derechos humanos. Entonces, esos impactos en el mundo empresarial se pueden advertir fácilmente, los tienen clarísimos las empresas, y por supuesto que detrás hay un fuerte lobby que desacredita este tratado, como está planteado, este proyecto de tratado, tal como está planteado realmente. Pero eso no quiere decir que nos podemos dormir en los laureles, porque seguirán insistiendo, y por eso hay que formarse muy bien de verdad en derechos humanos, en derecho internacional de los derechos humanos, porque esto cada vez más está también en la agenda de las propias empresas, que tienen que incluir cláusulas, por ejemplo, de protección de derechos humanos en los contratos de suministro, que tienen que, para protegerse, porque a nivel nacional ahora las pueden también demandar, puede haber reclamos, puede haber un montón de situaciones, tanto jurídicas como no jurídicas, por las propias redes sociales, que sabemos que ejercen una presión muy alta, una influencia muy alta en el goodwill de las empresas, y termina siendo también
pues, herramientas para presionar el movimiento hacia empresas mucho más responsables socialmente y más responsables en materia de derechos humanos. Muchísimas gracias, Carmelina. Desde luego, todo esto abre un panorama increíble, donde la gente de derecho privado, que en general no le prestaba atención a estos temas, lo va a tener que ir prestando, tanto los servicios legales internos a las empresas, como los grandes, las big law firm, que van a tener que tener gente que mire estos temas y que va a haber que hacer declaraciones de las empresas de due diligence, y realmente no solo declararlo, sino hacerlo, pero también es un camino lleno de esperanzas, de incógnitas, dificultades, digamos, lo que planteabas, y tiene que haber más inversiones y más producción, y esto tiene que proteger e impulsarlas y no trabarlas. Es toda una cuestión, es un desafío y me parece espectacular, porque también le abre el campo del derecho público a gente que le gusta el mundo empresarial y el mundo privado, y que va a ser muy interesante el tema interdisciplinar, porque como decís, estos tratados tienen cuestiones que van desde todo punto de vista, ¿no? Tienen lo procesal, lo internacional, lo aduanero, lo comercial, el channel supply, lo laboral, lo penal, lo ambiental, o sea, son enorme cantidad de cosas. Yo personalmente intentaría, si fuera el que tiene que redactarlo, focalizar en cuestiones muy concretas de derechos laborales cercanos a la reducción de esclavitud, el tema del trabajo infantil, el tema de algunas cosas muy graves de medioambientales que las empresas grandes que era un poco la idea inicial de todo esto hace 15 años, y algunas cosas más, y intentaría cuidar la vaguedad, ¿no? Acá hay una cuestión de redacción con un nivel de vaguedad, donde está el derecho administrativo sancionador y el derecho penal, y el derecho sancionador internacional de los treaty bodies y de la Corte Interamericana, etc. Entonces, ojalá que todo esto encuentre, pues las aguas encuentran sus lugares y avanzan, esto va a avanzar, pero ojalá se haga bien para que podamos dentro de poco tiempo decir, che, qué bien cómo este tema decantó tan bien, se ha mejorado el mundo, hay mucho mejor consideración de la dignidad de los trabajadores, un montón de cosas, y por otro lado, el comercio internacional, la producción, etcétera, siguió adelante, y la humanidad encontró caminos de prosperidad con sostenibilidad y con protección de la dignidad humana, ¿no? Es lo que todos queremos. Hay que poner cabeza y poner técnica, como decís, porque a veces, esto lo charlamos ya en tu tesis doctoral, como a veces el derecho interno tiene más técnica que el derecho internacional, y hace falta que el derecho internacional tenga técnica también, porque si no, se vuelve medio vago, ¿no? Bueno, Qué muchísimas bien que gracias a Fernando se todos. acuerde de hace 15 años. Me Qué acuerdo de todas las memoria. conversaciones contigo, ¿cómo las voy a olvidar? La Me nota de acuerdo. optimismo que pones, yo también me adhiero a esa nota, digamos, de esperanza o de optimismo, agregando que es tan complejo este terreno que nos exige a nosotros los abogados o a quienes nos dedicamos a estos temas digamos, por distintas razones, independientemente, digamos, de que seamos especialistas en derechos humanos o en derecho empresarial o corporativo, derecho internacional, o en fin, nos anima y nos exige ese diálogo, o sea, ponernos de acuerdo, tratar de lograr esa interacción desde cada uno de nuestras especialidades, pero con esa meta clara que tú has planteado. Al final a todos nos interesa, o sea, esto es un tema también de exigencias mínimas de justicia en una sociedad convulsionada, ¿no? Entonces, el ponernos a hablar entre todos, el sentarnos en la misma mesa a sumar las distintas perspectivas y decantar y clarificar y de alguna manera resolver los problemas de nuestros clientes, sean los que sean, estados, o empresas privadas o públicas o mixtas o lo que sea, es ya de suyo, me parece a mí, una ganancia, porque nos ayuda también a tener un poco más de alineamiento, y yo pienso concretamente en nuestra región, para las luchas finalmente de justicia y de protección de la dignidad humana de todos y de todas. Entonces, creo que ahí hay una ventana también de oportunidad que podríamos aprovechar.
Muchísimas gracias, Carmelina. La verdad que el tema es, como decís, súper sugerente, súper desafiante, da para pensar. Es un tema que en español no lo manejamos mucho, es un tema que está un poquito más en el mundo anglosajón dando vueltas. Es un tema que hay que meterle cabeza, hay que... Por otro lado, tenemos una reunión la semana que día 13 a las 17 horas de Argentina y también el 28. Ya hay bastante más de 100 y largos graduados de esta diplomatura, así que Fernando, los perdón, invitamos por si quieren acercarse a conversar más en detalle de los módulos y temas. ¿Sí? se te tildó un poco cuando estabas hablando de la ¿Cómo, reunión perdón? informativa y no se llegó a Emilio, escuchar. no te escucho. Sí, que se tildó un poco cuando estabas hablando de la reunión informativa y no se llegó a escuchar la Perfecto. fecha. Bien. Sí, le decía que es el día 13 y el día 28 a las 17 horas hay reunión informativa donde se habla bastante en concreto del sistema de enseñanza, método del caso, sistema de exámenes, módulos, salidas, etcétera, ¿no? Temario, profesores, y la lanzamos en julio, es la tercera edición. Este año va a ser más presencial que otros años, lo vamos a explicar todo en la reunión informativa. Y les decía que ya hay más de 100 y largos graduados de esta diplomatura trabajando en el área de derechos humanos. Bueno, muchísimas gracias entonces, María Carmelina, Emilio, Julieta, Ana y todos los que han estado siguiendo la excelente presentación. Quedo Un siempre beso a su grande. disposición. Adiós. Ojalá nos veamos luego en clase. Chao.